que dice que en estos momentos Él puede sentir que tú le estás alabando con devoción. Y dice que también que te da gracias porque sigues adelante. Dice que te da todas las fuerzas para que tú las tengas, para que permanezcas en Él. Porque dice que Él solamente es el camino y la verdad. Dice que tú vas a seguir adelante por Él. Dice que Él, desde hoy, Él siente que está tu corazón verdaderamente con Él. Ya que todo mi cuerpo estaba temblando, pero yo le doy gracias al Señor porque yo siempre le digo que me limpie de mis pies. Le doy gracias porque Él me decía, pasa, pasa, te pasa, pasa para que hables a mi pueblo. Estoy agradecida con Él, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por estos momentos, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Amén. Tome su lugar. Mire, vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Gilberto, porque nos pidió una hora para... Los niños se pueden ir para allá atrás, hermano. Ya está acondicionado allá para niños. Tratamos de acondicionar algo allá atrás para niños. Me decía un hermano, ya nos vamos a quedar. Digo, no, hermano, nada más es para acondicionar para niños para el evento que hubo ayer. Ya cuando nos vayamos, pues nos llevamos lo que son unas tarimas que compramos, hermano, que se armaron ahí. Nos los llevamos para donde nos vayamos. Amén. Salude a su hermano que está a su lado. Y si gusta, no se crea y guarde su diezmo ahí para el final, su ofrenda para el final. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, desde la semana pasada estamos viendo prédicas. Hola, hermanos, ¿cómo están? Desde la semana pasada no estamos viendo prédicas, hermanos. ¿Sí se han dado cuenta? Desde la semana pasada no se está predicando. Se está dando una clase, se está dando un estudio. Allá está, hermano, mira su Biblia. Se está dando estudio. A través de estas semanas
Así es que los estudios, mis queridos hermanos, no son como las predicaciones. Los estudios son un poquito más meticulosos, los estudios son más aburridos, los estudios son más para que se duerman. Y honestamente yo les pido que no se duerman, porque no porque esté yo aquí, sino por lo que se va a decir, hermanos. Como dice la hermana Rosa, es tremendo lo que se va a decir. Es tremendo, es fuerte, hermanos. Porque hoy vamos a ver precisamente lo de la enseñanza, el estudio de primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Y yo lo puse por nombre, conocimiento sin entendimiento. ¿Cómo se llama, hermanos? Conocimiento sin entendimiento. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Y en el transcurso de la enseñanza lo vamos a ver. Pero para poder hablar sobre Timoteo, la primera carta de Timoteo, mis queridos hermanos, necesitamos hacer un poco de historia. Historia que algunos sí conocen, y hay hermanos quienes realmente desconocen este tema, la historia de Timoteo. Algunos que saben que él tenía a su papá y su mamá. ¿Él dónde vivía, hermanos? ¿Se recuerdan? En una ciudad que se llamaba Listra. Hoy es Turquía, Listra. A ver. Voy a esperar para que ya dejen. Ok. Timoteo vivía en Listra, hermanos. Su mamá se llamaba Eunice. ¿Sabe qué significa Eunice, hermanos? La victoriosa. Su abuela se llamaba Loida y significa famosa guerrera. Su papá de Timoteo, ¿cómo se llamaba, hermanos? No aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque no era judío, era un griego. Y Timoteo es una combinación de dos cosas, hermanos. De dos cosas. Tal vez digan ustedes, ¿cómo que una combinación de dos cosas? Sí. Por ejemplo, ¿ha escuchado hablar sobre el término agridulce? Sí, son dos palabras separadas y los unes y es agridulce. Timoteo también pasa lo mismo. Timo en griego significa corazón. Teo, Dios. Unan las dos cosas. ¿Sí? Corazón de Dios, el que honra a Dios con todo el corazón. Por esa razón podemos entender por qué Timoteo actuó como actuó. En su primer viaje en Listra, muchos tal vez no lo relacionan, pero en la primera vez que fue Pablo a Listra, fue con su amigo Bernabé. Y ahí él hizo un milagro y la gente de Listra lo consideran como un Dios encarnado. Pero después, hermanos, lo quisieron apedrear y lo dieron por muerto. Ahí fue donde conoció a Timoteo la primera vez. En la segunda ocasión va con su amigo Silas. Y en Silas, ahí conoció, no me había dicho, ahí empezó a escuchar de Timoteo más. Observen ustedes el libro de Hechos 16, 1 al 5. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esa ciudad de Iconio estaba pegado a Listra. Es como si fuera Jesús María y Aguascalientes, o Jesús María y San Pancho. Estaba muy pegado. Sigue diciendo, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número día a día. Cuando sucedió esto, hermanos, Timoteo tenía 20 años aproximadamente. Y Pablo siempre veía a Timoteo como su hijo, porque Pablo no era joven, ya era una persona adulta. Y Timoteo tenía como unos 20 años.
Lo más curioso, hermanos, que en el libro de Hechos aparece 6 veces el nombre de Timoteo. Y en todas las cartas que mandó Pablo a las diferentes congregaciones aparecen 18 veces el nombre de Timoteo. Esto quiere decir que Timoteo y Pablo estaban muy unidos. Siempre andaban para todos lados. Timoteo no relativamente, siempre estaba. Incluso en el libro de Hechos 28:16 dice que Pablo fue encarcelado. Vamos a buscarlo, 28:16. ¿Tiene gusto de lectura, hermanos? ¿Sí lo tienen? ¿30 y 31? Entonces, según lo que acabo de leer el pastor, Pablo fue encarcelado en Roma durante 2 años, pero esta prisión era domiciliaria. Es decir, en una casa había un guardia y ese guardia no lo permitía que saliera, pero sí tenía visitas y ahí estaba Timoteo. Mientras él estuvo prisionero en esta casa, él escribió estas cartas a las siguientes iglesias: las de Efesios, la que usted conoce, la carta a los Colosenses, Filipenses y Filemón. Y eso se le llaman las cartas mientras él estaba en prisión. Mas sin embargo, en Filipenses 2:19 al 22 dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan suyo propio, lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo lo consideraba como un hijo y mandaba Pablo, a Timoteo a visitar a las iglesias. Eso quiere decir que Pablo estaba con él durante varios años y lo adiestró, lo aleccionó y conocía el corazón de tal forma que él lo consideraba como un hijo. Y más adelante vamos a ver de qué otra forma lo consideraba. Esto pasó, hermanos, en el año 64, cuando Pablo fue liberado. En el año 64, 2 años atrás, fue prisionero. O sea, como quien dice, en el año 62, después de Cristo, él fue encarcelado. Pero aquí vemos una cosa curiosa. Ese mismo año, el emperador romano declara oficialmente ilegal la religión cristiana. Así es que Pablo es liberado antes de que el emperador diera este decreto oficialmente. Después de su liberación, empezó su viaje misional, y iba con Pablo Timoteo, pero llega a la iglesia de Éfeso y encuentra 4 situaciones que no podía dejar de pasarlas por alto. Mire, escuchen bien, falsa doctrina. Habían 2 personas que se llamaban Himeneo y Alejandro, que estaban dando falsa doctrina. 2, había un desorden en la adoración dentro de la iglesia. 3, la necesidad de líderes calificados, porque ponían a cualquiera y no daban honra a Dios. Y 4, existía un problema mucho peor de todos: el materialismo. Por esa misma razón, Timoteo, cuando estaba con Pablo en Éfeso, le dijo lo siguiente. Abre tu Biblia en la primera carta de Timoteo, y vamos a empezar con el capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Señor Salvador,
y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, observen cómo lo dice, verdadero hijo de la fe. ¿Te puedes imaginar? Que Pablo se haya expresado así de Timoteo, verdadero hijo de la fe. Durante muchos años había estado con Pablo y lo consideró así porque él lo adiestró. Y solamente a él y a Tito lo consideraban así, hermano. Pablo así los consideraba a ellos dos. Y dice el 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discípulos más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Y comienza la palabra, comienza. Así es que Timoteo no quería quedarse en Éfeso. Le tuvo que rogar Pablo a Timoteo. Así es que Timoteo queda al frente de esa congregación y es puesto como pastor. Muy joven. Mas sin embargo les digo esto, hermanos. En el versículo 3 y 4, vamos a volver a leer. ¿Quién le gusta de lectura, hermanos? Desde ese momento, hermanos, había una situación en la parte espiritual donde habían personas quienes prestaban atención. No solamente, si se dan cuenta, había quienes enseñaran. Porque una cosa es que alguien enseñe y otra cosa que ustedes presten atención. Había una situación, había las dos partes. Y había gente quienes realmente escuchaban esta falsa doctrina. Por esa misma razón, Pablo le escribe desde Macedonia esta primera carta a Timoteo. La carta de Efesios se la manda de forma congregacional, mientras que a Timoteo, la carta de Timoteo, la primera carta, las dos cartas, se las manda de una forma personal. Así como si yo le mandara una carta, no sé, al hermano César. Es personal, nada más para él. Pero quedó escrito y está aquí en la palabra. Por algo ha de ser, hermanos. ¿Y sabe por qué? Ahí mismo en 1 Timoteo 4, y es ahí donde vamos a empezar. Esa es la parte donde nosotros tenemos que trabajar. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, cuando habla aquí, pero el Espíritu es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo da las instrucciones? Claramente. No deja nada por ver, no deja así como que, vamos a ver qué dice. Yo creo que lo interpreto. No, dice, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Dice, los postreros tiempos. Si se da cuenta, hermanos, es muy diferente a lo que dice en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Si gusta, ábralo, hermanos. 3:1. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días, habla postreros días, y aquí habla postreros tiempos. Si observan, hay diferencia. Dicen algunos, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y le voy a explicar la diferencia entre postreros días. ¿Por qué? Porque esta palabra que estaba dando Pablo en Timoteo capítulo 4 era algo que se iba a efectuar pronto. Se iba a efectuar luego, no se iba a tardar tanto. 2 de Timoteo habla de los tiempos de ahora. Iban a pasar muchos tiempos, muchos años.
Mas sin embargo, 1 Timoteo está hablando dentro de poco. Y si se dan cuenta, tanto 1 de Pedro, la de Juan, habla, va a venir, va a llegar. ¿Y qué cree? Judas, la carta de Judas dice, ya llegó, ya está aquí. Hablando precisamente de los apóstatas. Así es que no pasó mucho tiempo, por esa es la diferencia. Porque dice uno, así que seguimos. Dicen, algunos apostatarán. Usted y yo conocemos lo que es la apostasía. Pero una cosa curiosa, la apostasía llegaría más y más y más cada vez que se acercaba la segunda venida del Señor. Mas sin embargo sigue diciendo, escucharán a espíritus engañadores. Cuando habla de espíritus engañadores no habla del Espíritu Santo, ni se refiere al Espíritu Santo. Si se habla de que se van a escuchar a espíritus engañadores, se entiende que son espíritus satánicos, demoníacos. Ahora, observen ustedes, dice engañadores. Muchos entendemos que engañar es lo mismo que mentir. Pero aunque son primos hermanos, no es lo mismo. Porque yo puedo mentirles desde ahorita y decirles, ¿saben qué, hermanos? Esta camisa es roja. Y ustedes me van a decir, ajá, sí. Van a decirme, ajá, sí, claro, es roja. Ustedes me van a decir eso. Van a decir, sí, hermano, como usted diga. Pero ¿ustedes me lo creen, la mentira? Obvio que no. ¿Les eché una mentira? Claro que sí. Pero no me la creyeron. Entonces, ¿qué es engañar, hermanos? ¿Qué es engañar? Por lo general, siempre hago yo este ejemplo. ¿Qué es el engaño? ¿Cómo puede usted identificar un billete falso de un verdadero, hermano? Existen métodos. Existen formas para que usted identifique un billete falso de un billete verdadero. Sí, exactamente. Hay algunos, pero ¿qué creen? Hay personas quienes no lo saben. Incluso muchos de nosotros hemos caído en el engaño. ¿Por qué? Porque hemos agarrado billete por la prisa, por lo que usted quiera, pero ha circulado por nuestras manos billetes falsos. Es decir, entre más se parezca, escúcheme bien, entre más se parezca un billete falso al verdadero, más engaña. ¿Se pueden imaginar que el billete de 20 en vez de Benito Juárez salga, no sé, Pancho Villa? Y dice, no, pues sí, o Benito Bodoques de Don Gato. Y dice, no, pues sí, es bueno. Mas sin embargo, si nosotros conocemos el billete verdadero, va a ser un poco más difícil que nosotros aceptemos un billete falso por bueno. Lo mismo sucede cuando habla espíritus engañadores. Quiere decir que iban a venir doctrinas que se parecía bastante a la verdad, que se parecía muchísimo a lo que usted y yo conocemos, pero es falso. Y entonces, ¿cómo podemos identificarlo, hermano? ¿Cómo podemos identificar una doctrina que realmente es de Dios y una que viene de demonios? Y eso es muy fácil de entenderlo. Mire usted, en una Biblia del día, así se llama la versión, Biblia del día, esa misma versión, ese mismo versículo, dice doctrinas demoníacas o doctrinas diabólicas en la Biblia de Jerusalén o la NBI. Pero me llama la atención la versión Nuevo Testamento Arcas Fernández. Es una traducción que yo la verdad nunca la había escuchado. Dice así, escúchenlo. El Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe, prestando oído a falsos maestros. Me llama mucho la atención esto. Prestando oído a falsos maestros y seguirán enseñanzas demoníacas. Se trata de embaucadores hipócritas con la conciencia empedernida. Pero tal vez alguien diga,
Oye, Gilberto, yo jamás voy a aceptar una doctrina de demonio, una doctrina satánica. Porque ¿saben una cosa? Cuando hablamos de satanismo o demonismo, pensamos que aquí va a haber, no sé, ¿cómo se llama la estrella? Un pentagrama, o que haya aquí, no sé, Belcebú, no sé. No, pero no, hermanos. Hoy vamos a ver algo que realmente les va a impactar. Y ojalá que me permitan escucharlo completo para que ustedes tomen su propia decisión. Hay una Biblia, hermanos, aparte de esta, que es la Biblia que inventó una persona que se llama Anton Sandor Lavey. ¿Alguien conoce a esta persona? Esta persona es el creador de la Biblia satánica. Escúcheme bien. Esta persona es el creador de la Biblia satánica. Y este libro, esta Biblia, está dividida en 4 libros, en 4 partes. Así como esta Biblia de nosotros está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, en la Biblia satánica está dividido en 4. Van a decir, ¿y usted cómo sabe, hermano? Es que yo ya la leí cuando no era cristiano. Cuando no era cristiano, de verdad. Estos 4 libros es de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y Leviatán. Pero lo más curioso de todo esto, hermanos, que los 2 primeros libros hablan de una corriente, escúcheme bien, ideológica. Los otros 2, la verdad, no se los recomiendo que nadie lo lea porque son bien dañinos. Pero a mí lo que me llama una atención es esto, hermanos, que existe una estrategia tremenda para difundir una ideología muy dañina. Escúcheme bien, por favor. Existe una estrategia dentro de la Biblia para difundir una ideología muy dañina. Y ahorita usted lo va a leer, lo va a escuchar. No se lo pasa al hermano. Observen ustedes con atención, escuchen por favor con atención la introducción de este libro. Lo puse textualmente, no le quité nada. Escuchen por favor. El satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Los satanistas no promovemos la adoración a Satanás, sino a uno mismo. Escuchen bien esto. No todas las personas estarán listas para leer las sentencias que aquí se expresan, pero a todas se les puede, escuchen bien, pero a todas se les puede dosificar con discreción hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Es lo que voy a leer de ahí de la introducción de este libro. No sé si ustedes captaron la idea. El libro propone una estrategia para conquistar la mente de las personas con una ideología. E incluso hasta dice, vamos a dosificar esta filosofía hasta que las personas, todas las personas, lo crean. En pocas palabras. Tal vez usted diga, ¿de qué filosofía está hablando Gilberto? ¿O de qué filosofía habla este libro, la Biblia satánica? De hecho, son 6 postulados filosóficos, pero les voy a mencionar solamente 2, hermanos. La ley de la atracción, que viene dentro de la Biblia satánica, y el solipsismo. Van ustedes a decir, no las conozco. ¿Alguien conoce estas 2 leyes? ¿O estas 2 teologías, estas doctrinas filosóficas? Quiero decirles la ley de la atracción. En la ley de la atracción se los resumí en 4 cosas. Observen ustedes, las personas que siguen, porque hay personas quienes siguen esta doctrina filosófica, que es la ley de la atracción. De hecho, hay un libro que se llama El Secreto, no sé si lo hayan leído. Yo lo leí hace mucho cuando estaba en la universidad. Y me llamó mucho la atención porque venían muchas cosas que venían en la Biblia satánica. Ya para ese entonces yo leía la Biblia satánica, hermanos. La ley de la atracción viene de esta forma. 1, saber qué es lo que uno quiere y pedir al universo. O sea, yo lo quiero y se lo voy a pedir al universo. ¿Qué es lo que quiero? Siendo el universo cualquier cosa que el individuo acepte como Dios. 2, enfoque los pensamientos
de uno mismo sobre el objeto. 3. Sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. 4. Estar abierto a recibirlo. ¿No se les hace parecido algo, hermanos? ¿No se les hace algo parecido a esto, hermanos? Seamos honestos. Vamos ahora al solipsismo. Ahorita le voy a explicar. El solipsismo es la ley de la metafísica. Es parte de los estados mentales, en pocas palabras, el propio yo. Así es el mentalismo. Yo. O sea, todo gira alrededor de mí. Yo soy el eje, yo soy el centro, yo soy todo. Yo. Ese es el solipsismo. Ahora, vamos a unirlas. El yo con las 4 características que es de la ley de la atracción. Así es que pongan atención, hermanos. 1. Yo declaro. Yo confieso. Es lo que vimos aquí. La definición de la ley de la atracción son 4. Se las acabo de leer. Pero para hacerlo más simple, más sencillo, más práctico, es yo decreto, yo confieso, yo declaro, yo lo recibo. Por eso les dije, cuando les leí lo que es la ley de la atracción en sus 4 pasos, y les dije, ¿no se les hace parecido a algo? Es cuando uno decreta, confiesa, declara y recibe. De hecho, aquí en la iglesia se cree, como en muchas iglesias cristianas, todavía se ora de esa forma. ¿Sí lo ha escuchado, hermano? Mas sin embargo, yo les digo una cosa. Como ahorita vamos a ver, no solamente es antibíblico, sino tiene una terminología o un lenguaje satánico, hermanos. Es en serio. Si ustedes no me creen, las personas que dicen, las religiones, las congregaciones que dicen, no es que decretar, confesar, declarar y recibir es bíblico. Y yo digo, ¿cuáles son los textos? Proverbios 12:17. Alguien que lo lea, por favor. Y alguien que me busque Deuteronomios 26:17. Ya hasta se fueron los hermanos. Dicen, no, este hermano viene con todo. El hermano Pelonchas. Declara justicia. Dice, ¿ya viste? Ahí dice que hay que declararlo. ¿Ok? Pero habla sobre declarar algo sobre el mismo concepto que hacen las demás iglesias. Yo declaro que en el nombre de Jesús eres sano. ¿Es ese tipo del concepto de declaración? Habla así, yo declaro ¿qué? Justicia. Sigue diciendo Deuteronomios 26:17. ¿Quién lo tiene, hermanos? Quien lo tenga lo lee, por favor. Salmos, busque a alguien más. Salmos 32:5. Deuteronomios 26:17. Hoy has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Ese texto también lo toman ellos como, ¿ya viste que tenemos que declarar? ¿Quién tiene la otra cita, hermanos? Salmos 32:5. 32:5. ¿Quién lo tiene? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Observen ustedes la siguiente cita, Romanos 10:10. Muchos lo conocemos. Ok. Ahí en esos textos y en otros más habla sobre confesar y declarar. Pero si se dan cuenta, no, sí aparece en sí la letra, la palabra, pero no existe en sí la idea. No sé si comprenden el punto que les estoy diciendo. En ninguna parte de la Biblia habla de que alguien tiene que decretar por algo que uno tiene que hacer. Observen ustedes este primer video que vamos a poner. Este primer video, muchos ya lo han visto, otros no. De una hermana que se llama Cristina de Clairo, ¿así se llama? ¿Sí? Donde decreta, mejor escúchenlo y ahorita lo analizamos. La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa. Súbale, hermano. Quiero invitar a los chicos de Bethel y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija. Y quiero que sepan un dato, si no se habían dado cuenta. El pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte. ¿Se dan cuenta? Dice lo mismo que nosotros, hermanos. Vamos a hacer una declaración, dice ella. ¿Lo adelantas, hermano, por favor? Porque ahí empieza el canto y no vamos a escuchar el canto. Súbele más, hermano. No aceptamos un no por respuesta. Hasta ahí nada más, hermano. Ustedes lo pueden buscar en su casa, hermanos. Pero si ustedes se dan cuenta en el video, es una oración como la de nosotros. Solamente hace una declaración. Y todos sabemos que el pastor falleció. Pero lo más curioso de todo, que ella dice una cosa que honestamente no me cabe a mí en la cabeza. No aceptamos un no por respuesta. ¿A quién le estaba diciendo?
a Dios. Entonces, ¿dónde queda el hágase tu voluntad? ¿Dónde queda la soberanía del Señor? Le estás diciendo, le estás ordenando a Dios que yo quiero un sí. ¿Es un sí o es un sí? Esto, hermanos, no es bíblico. Es una artista famosa dentro del mundo cristiano. Y hay muchos cristianos quienes lo han escuchado y hacen lo mismo, repiten porque lo ven, porque son figuras públicas. Mateo 26:39, no lo busque, se lo voy a leer. Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Dónde queda esa parte? Mi pregunta, ¿quiénes promueven esta doctrina, hermanos? Es una doctrina que está de moda. Está de moda porque todo el mundo quiere eso. Y se escucha padre porque te hablan sobre prosperidad. ¿Quién no quiere estar bien, hermanos? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere tener esto, aquello y lo otro? Todos lo queremos tener. Todos. Por esa doctrina. Esa doctrina es nueva y está de moda. Observen ustedes lo que dice Ronnie Chávez, que es el líder de todo este movimiento, hermanos. Dice: desatan en el mundo natural lo que está atado en el mundo espiritual. Omar Olier dice: los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en el mundo natural en fe y obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. La pregunta ¿es bíblico? Honestamente, se escucha bien, se escucha padre, se llama mucho la atención, pero honestamente el concepto no aparece literalmente en la Biblia, porque ellos le llaman actos proféticos. Y de hecho esa palabra no aparece en sí en la Biblia. Actos proféticos, eran profecías que se daban. Ellos toman este concepto de Mateo 18:18. No lo busquen, se lo voy a leer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ellos toman este versículo, hermanos, para decir que lo que están haciendo es bíblico. Pero si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta de algo, que no está hablando de bendiciones, hermanos. Está hablando precisamente sobre el perdón del perdón de un hermano. Léalo el capítulo completo. Quiere decir, hermanos, que esta parte, este versículo, lo sacan de contexto todo el capítulo. Es cierto, sí dice la Biblia eso, pero no lo habla con la misma terminación o la terminología que ellos tienen. De hecho, habla también sobre la parábola de la oveja perdida, ese mismo capítulo. Cuando alguien lee la Biblia, hermanos, y entiende los conceptos de cada iglesia, uno puede identificar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Por eso le dije, hermanos, ¿qué es engañar? Entre el falso se parezca más al verdadero, más engaña. Y si se dan cuenta ustedes, hermanos, ministra como nosotros ministramos. Hablan de Jesús cuando se ministra, igual como lo hacemos nosotros. Vamos a ver otro video, hermanos, donde la verdad, yo no sé ustedes, y este video que vamos a ver es un acto profético que dice precisamente este grupo de hermanos. Bueno, yo no sé si llamarle hermanos, pero bueno. Observen ustedes y escuchen, hermanas. Así que yo dije, aleluya, hermano, le funcionó, que bueno que no la trató.
Ya está ahí. Si observan ustedes, hermanas, hermanas que tienen esposos inconversos, cuando no le funciona la oración y el ayuno, agarren un palo y peguen en la cabeza. Pues es lo que dijo la hermana. Pues es lo que dijo, yo qué, no me echen a mí. Se los pasé para que ustedes vieran que el acto profético que hace ella precisamente es agarrar sal y ponerlo en los calzoncillos del marido, y que ya se le iba a quitar lo infiel, y empezó a declarar y a decretar. Hermanos, yo la verdad, honestamente, le quiero decir esto. Yo tenía pensado poner un video donde cómo una bruja hace este tipo de trabajos. Pero algo pasó en mí que dijo, no lo pongas, Gilberto.
de verdad. Pero en serio, porque si no, sí lo van a hacer las hermanas. Si no lo van a hacer las hermanas. Pero más sin embargo les digo una cosa. Lo mismo que hace una bruja en el mundo, es lo mismo que está haciendo esta hermana. Lo que está haciendo, está sugiriendo que hagan las hermanas. Vean este siguiente video. Pero antes de ponerlo, hermanos, ella habla de 3 textos bíblicos. El tiempo ya no nos apremió. Habla de 3 textos bíblicos. Y esos 3 versos, honestamente, están también fuera de contexto. Honestamente, si ustedes quieren acercarse a nosotros, tanto al hermano Julio, el hermano César o con un servidor, verán que esos textos realmente están fuera de contexto. Por eso el tema de hoy es conocimiento sin entendimiento. Ahora sí ya lo entendieron, ¿verdad? Vamos a la tercera, hermanos. Por favor, le voy a pagar. Aquí vamos viendo al profeta Ronnie y se dan cuenta, esa madera es una estaca. Es una estaca y ellos están escribiendo, miren, agarran un plumón y escriben ahí lo que ellos quieren recibir. Digamos, si yo quiero un terreno o yo quiero, no sé, una casa, voy y pongo en esa estaca lo que yo quiero y voy al lugar y lo entierro. Observen ustedes. O sea, nada más, está largo. En el grupo lo voy a subir, hermano, los videos. Lo voy a subir al grupo para que ustedes, si tienen chance, lo vean completo en sus casas. ¿Qué les suena esto, hermano? ¿Alguna vez has escuchado hablar del vudú? Es eso. Eso es vudú, de verdad, hermanos. Quienes no conocen bien la terminología vudú, búsquenlo, de verdad. ¿Qué hace un vudú, no un budista? Uno de ellos es esto, hermanos. En serio. Lo que vamos a ver ahorita, hermanos, en serio. Ya, si ustedes dicen, no es cierto, ya de plano, es que porque no sé qué tienen, les voy a dar colirio, no sé. Pónganlo, hermano, por favor.
terreno. No se ve, hermano, lo que está haciendo, pero está enterrando una Biblia. ¿Han visto esa acción en otro lado? En brujería, hermanos. Cuando alguien quiere hacer un hechizo o una atadura, en serio, hacen eso. Algunos hermanos, no sé, han visto que han escarbado por querer nada más, quieren abrir una zanja y encuentran cosas enterradas. En serio, por eso le dije, ya si esta no les cae el 20, pues ya de plano. O sea, lo que le quiero decir, hermanos, que estos actos proféticos realmente, lejos de ser algo profético, está ligado a la brujería, ocultismo, santería, vudú. Y hay muchos más. Usted puede meterse en internet con todos los actos proféticos que hacen esta gente y si las relaciona con lo que vemos hoy en la actualidad, en serio, el que lo quiera creer es que de verdad está muy ciego. Lo malo es que aquí ya se hizo un acto profético, hermanos. Yo cuando lo vi, de donde yo vengo, hermanos, de donde Dios me rescató, yo lo veía. En serio, hermanos. Y honestamente, tiene que ver con brujería. Hay un hermano que tiene una doctrina arriana. Van a decir, ¿y eso qué, Gilberto? Los arrianos tienen el mismo concepto que los testigos de Jehová. Todos nosotros sabemos como cristianos, porque somos cristianos, ¿de qué naturaleza? O sea, ¿de qué denominación somos, hermanos? ¿Somos apostólicos o qué somos? Somos pentecostales, iglesia pentecostés. Y nosotros tenemos una ideología con relación a esta línea, que Jesús es Dios, ¿o no, hermanos? ¿Sí? Pero miren, observen ustedes lo que dice esta persona que pertenece a una iglesia cristiana pentecostés del movimiento mundial misional, triple M. Observen ustedes lo que dicen. Escúchenos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es fuerte, de verdad es fuerte, pero este hermano pertenece a la iglesia
Cristiana Pentecostés. Y es increíble que lo que está diciendo, muchos lo crean, porque él es el mero líder. Incluso es mundial, porque dice, las 3M es movimiento misionero mundial, y aquí en México hay, en Nayarit, Zapopan, Monterrey, Ecatepec, Manzanillo, Pueblo, Veracruz, aquí todavía no ha llegado. Y ellos tienen esa doctrina, hermanos. Y todavía faltan más. Si gustan ver los videos que les voy a mandar, hermanos, es sobre Judas Iscariote. Dice un pastor que fue al cielo, hermanos. Lo vimos, ¿verdad, hermano? ¿Dónde está el hermano Javier? ¿Dónde está? ¿Verdad que sí lo vimos? En su casa lo estábamos viendo con el pastor y su esposa del hermano Javier. ¿Mande? Cuando teníamos internet, porque ya nos la quitaron. Hermanos, de verdad, hay personas, hay hermanos que son de la iglesia, oran al Señor. Son hermanos, mis queridos hermanos y hermanas, que usted y yo le decimos hermanos, pero ellos no se levantan una mañana y dicen, hoy no vamos a adorar a Dios, hoy vamos a adorar al diablo. No lo dicen, no lo dicen, no lo dicen, pero recuerden la frase que dice la palabra de Dios, que son espíritus engañadores, que engañan. Y el engaño es, entre más se parece a la verdad, más engañan, hermanos. Yo solamente les quiero decir una cosa, hermanos. ¿Se dan cuenta que todos los actos proféticos tienen algo en común? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tienen en común todos los actos proféticos? Que te vaya bien, dinero, prosperidad. Es en serio, analízalo, piénsalo. Si pongo la estaca es porque voy a tener ese terreno. No sé cómo, pero lo voy a tener. Y como dijo el hermano, es una forma de acelerar el proceso de que Dios te lo va a entregar en su tiempo y en sus formas. Está fuerte, hermanos. Yo les quiero decir una cosa. Es exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. En primera carta de Pedro, capítulo 2, 21, en la Nueva Traducción Viviente. Mientras que esta iglesia, esta doctrina, habla sobre la prosperidad y que siempre te va a ir bien y que nada, no puedes tú no tener nada de lo que tú quieras a través de actos proféticos. La Biblia dice en primera de Pedro 2:21 en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Usted y yo conocemos que el Señor Jesús no tuvo una vida holgada. Él dijo en una ocasión que las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostarse. Eso quiere decir que no tenía nada, hermanos. Él vivía al día. Mas, sin embargo, la doctrina de la prosperidad te habla todo lo contrario. La única forma, hermanos, como tú y yo podemos distinguir la falsedad, la doctrina satánica, doctrina demoníaca, ese engaño, solamente es cuando tú o yo o todos tengamos una relación con Dios por medio de Jesús y que el Espíritu Santo, hermanos, nos esté revelando todas las cosas que se están saliendo. La apostasía ya está aquí, hermanos, desde hace mucho. Y conforme va acercándose el día en que Cristo venga, la apostasía, la doctrina de demonios se va a ver más evidente, se va a ver más clara, se va a ver más evidencial. Pero el que no quiera verlo, van a estar allá, hermanos. Yo te pido, hermano, que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie. Vamos, hermanos, ya terminamos.
Cuando vean esa parte, la que vieron ahorita, la de que Jesús no es Dios, busquen esa palabra, arriano, doctrina arriana. Ahí lo voy a poner en el video, arriano. Y busquen, hermanos, los que tienen sed, los que quieran averiguar, los que quieran conocer realmente qué es eso, se van a dar cuenta que no es bíblico, hermano. Son doctrinas de hombres, son doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Cierra tus ojos.